Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos nuevamente aquí para servirle, para honrarle, para ser de bendición para usted, para que pueda conocer verdaderamente el camino de Dios, las enseñanzas de Dios, lo que quiere Dios para nosotros. Saludos especiales a toda mi familia, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a los hermanos de la Iglesia Armenia y todas las personas que siempre nos escuchan a través de esta prédica y esta grabación. Que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Pastora Bella. Dios los bendiga a todos y estamos muy felices de que todos estén en esta transmisión aquí a las 2 de la tarde todos los domingos. Los bendecimos y abrazos para ustedes. Amén. Vamos a seguir con esta serie, Hechos a imagen y semejanza de Dios. Fíjense lo que dice Génesis capítulo 1, desde el versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Imagínense, ¿a quién te pareces tú? Dile a tu vecino, te pareces a Dios. Te pareces a Dios. Conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiere decir que como Dios nos creó, tú tienes que entender que colocó Él en ti, porque te hizo a su imagen y semejanza. Y hoy vamos a tocar un punto de algo que colocó Dios en ti, porque recuerda que Él es el Dios todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo hace, pero Él colocó algo en ti para que tú lo adoraras, para que tú lo honraras, para que tú le sirvieras, y eso la Biblia lo llama adoración. Dios colocó en ti un espíritu para poder conectarte con Dios. Si Dios no hubiera querido que nosotros adoráramos a Dios, nos hubiera hecho solamente alma y cuerpo, pero Él nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Y a través de nuestro espíritu, nosotros nos conectamos con Dios, servimos a Dios, amamos a Dios. Y hoy vamos a hablar de ese tema tan importante que es la adoración a Dios. Imagínate que es tan importante que dijo Jesús, que a los adoradores Dios los busca. Imagínate tú. O sea que si Dios tuviera un letrero aquí en la tierra, pusiera en las calles, se buscan adoradores en espíritu y en verdad. Imagínate la importancia de esto. Y también tú tienes que entender que tú fuiste creado para adorar a Dios. Ahora, la adoración no solamente viene de los tiempos antiguos. Los antiguos, los israelitas, que era el pueblo que servía a Dios, ellos adoraban a Dios, pero no de la misma forma, de la misma dimensión que lo puede hacer hoy en día un cristiano. ¿Por qué? Porque recuerde que a través del sacrificio de Cristo, del nuevo nacimiento, dice la Biblia que nuestro espíritu se despierta, el Espíritu Santo entra en nosotros, perdón, y eso nos hace adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, esa dimensión, esa entrega de la que nosotros tenemos que entender hoy es la que tú tienes que vivir, esa entrega, esa dimensión de lo que es adorar. Ahora vamos a aprender qué es un adorador, qué es ser un adorador, por qué Dios busca adoradores y qué hace la adoración. Ahora, si yo te preguntara a ti, ¿qué es adorar a Dios? Yo sé que lo primero que te viene a tu mente, porque me sucedió a mí, ya se lo voy a contar, es cantar, levantar las manos, cantar una adoración a Dios. Señor, te adoro, te amo, instrumento. La adoración también nos trae a la mente adorar, postrarnos, inclinarnos. Eso viene a nuestra mente. Pero déjeme decirle algo que me sucedió a mí. Hace muchos años atrás, yo creo que hace, 10, 11 años atrás, nosotros estábamos en un congreso fuera del país y era un congreso profético. Entonces, la persona que estaba predicando dijo, bueno, vamos a poner en práctica los dones. Voltéese al que tiene a su lado, que no sea su esposo o su esposa, que no vino con usted, y busque una persona que usted no conozca y profetícele. Entonces empezamos a buscar. Y bueno, estaba un hermano ahí, nos tomamos de la mano, entonces yo tenía que profetizarle sin conocerlo, pedirle al Espíritu Santo que me diera palabra y él a mí.
Y en eso Él me dice una palabra. Él me dice, tú eres un adorador. Pero cuando me dijo, tú eres un adorador, en mi mente me vino un pensamiento, le digo, pero ya va. Yo sí canto a Dios, yo sí lo adoro, pero no soy un adorador de estar en un púlpito, porque mi voz no es así tan melodiosa. Entonces dije, tampoco sé tocar un instrumento. ¿Cómo Dios puso que yo era un adorador? ¿Cómo Él pudo decir que yo soy un adorador? Luego que escudriñé y busqué en aquella época, resulta que todos somos adoradores. Dios nos creó para que todos fuéramos adoradores, pero vamos a ir viendo qué es un verdadero adorador o qué es una adoración. Entonces, fíjense que en Deuteronomio 6:13 la Biblia dice, a Jehová tu Dios temerás, adorarás y a Él solo servirás. Este fue el versículo que Jesús le dijo al enemigo cuando lo tentó, le dijo al diablo, al Señor tu Dios adorarás, porque el diablo quería que Jesús lo adorara. Entonces le citó este versículo. Ahora, ¿qué quiero yo decir con esto? Entonces, ¿por qué nuestro Dios da una orden al Señor tu Dios adorarás? Porque Él dice adóralo, porque tú puedes hacerlo. Él no te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Además, la adoración es una de las cosas que va a ser por la eternidad, porque cuando estemos en el cielo también lo vamos a adorar. Así que tienes que empezar a practicar desde aquí. Ahora, ¿qué es la adoración? Fíjense, cuando leemos Génesis capítulo 22, cuando vamos a la Biblia y buscamos Génesis capítulo 22, donde habla la historia, cuando Abraham, Dios le habla y le dice, le da una orden, ve y sacrifica a tu hijo. En ese momento Dios estaba, dice la Biblia, probando a Abraham. Pero fíjense esto, cuando Abraham obedece, el versículo 5, que él agarra a su hijo y lo va a sacrificar. Imagínate tú, a los 100 años tuvo un hijo y lo amaba tanto y ahora Dios dice, anda y sacrifícalo, mátalo, lo vas a poner en un lugar y lo vas a matar. Abraham obedece y va, y en el versículo 5, cuando le preguntan su siervo, entonces él le dice, esperen aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra adoración. ¿Cuándo aparece? Imagínate, cuando Abraham estaba obedeciendo a Dios en su máxima expresión, iba a entregar a su hijo. Cuando Abraham estaba obedeciendo a la palabra de Dios, cuando Abraham estaba haciendo su voluntad, se estaba rindiendo a Dios. Quiere decir que la adoración tiene que ver mucho con la entrega, con hacer la voluntad, con practicar la palabra. La adoración no es solamente levantar las manos en una iglesia, esa es parte de la adoración, cuando adoramos a Dios a través de cánticos espirituales. Pero en este caso, Abraham estaba rindiéndose a él, obedeciendo su palabra, porque Dios le dijo, ve y hazlo. Nosotros tenemos la palabra escrita que tenemos que obedecer, porque también una de las formas que nosotros adoramos a Dios es cuando obedecemos su palabra. Entonces quiere decir que la adoración no es una acción de cantar, de exaltar. No, la adoración es un estilo de vida, es una actitud en nuestro corazón, es amar a Dios. Incluye amar a Dios, obedecer su palabra, sacrificarse por Él, obedecerlo a ciegas, no importa lo que Él te diga, honrarlo y hacer tu voluntad. Así que Abraham nos enseñó la máxima expresión de la adoración. Ahora, vamos a leer una historia que todos nosotros conocemos, que es la historia de la mujer samaritana. Esta mujer era una mujer que fue a sacar agua de un pozo. Jesús manda a sus discípulos, era el mediodía, y manda a comprar comida, y él se queda en ese lugar a propósito porque él sabía que iba a venir esa mujer. Y cuando entablan una conversación, que de ahí vamos a sacar muchas cosas, Jesús al final nos da unos datos muy buenos de lo que es la adoración. Y vamos a leer esta parte donde dice,
luego vamos a leer vamos a comenzar del verso 19, eso está en Juan capítulo 4, el verso 19 dice, y le dijo la mujer a Jesús, Señor, me parece que tú eres profeta, porque Jesús en ese momento le había dicho su vida privada, que él no la sabía. Entonces, en el versículo, la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Fíjense esto. Ahora, cuando empezamos a ver el versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Fíjense, algo curioso de esto es que los israelitas antes de la venida de Cristo, ellos adoraban donde Dios le decía. Por ejemplo, miren, voy a leer Deuteronomio para que ustedes se den cuenta. Deuteronomio, Dios le ordenaba lugares específicos. Por eso que ella dice, ustedes adoran en este monte y nosotros adoramos en este. Entonces ellos adoraban en lugares específicos. Y, por ejemplo, aquí dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios, esto está en Deuteronomio 12:5, dice, sino que el lugar donde vuestro Dios escogiere dentro de todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis a adorar a Dios. Y dice, mira lo que dice, y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de vuestras vacas. Y dice, y ahí comeréis delante de Jehová vuestro Dios, tenían que compartir también. Ahora fíjense esto. Por eso que Jesús le dice a la mujer samaritana, le dice esto de que, oye, ustedes adoran aquí y nosotros aquí, porque Dios había puesto lugares. Pero fíjense esto. Cuando tú le dices a un israelita que es adorar, para él no solamente es cantar. Para un israelita, como tú ves aquí, ellos llevaban diezmos, ofrendas, primicias, servían a las personas. O sea que para un israelita también adorar es servir, es ayudar al necesitado, es compartir. Esa es otra forma de adorar a Dios. Y cuando nosotros leemos Mateo capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 18, nosotros nos damos cuenta, cuando lo leemos, Jesús empieza diciendo 3 cosas importantes que nosotros deberíamos hacer, que también es una forma de adorar a Dios. Él dijo estas cosas, comenzó diciendo, dice, cuando ayudes a un necesitado, cuando des limosna, no lo hagas en público. Y empezó a explicar lo que era la pantallería y terminó diciendo, cuando des, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, y cuando tu padre te ve en secreto, que tú das en secreto, te recompensará en público. O sea, esa es una orden de Dios de dar. Eso para nosotros es una forma de adorar. La otra forma que también Jesús dijo, cuando ores no hagas como los hipócritas que oran para ser vistos. Dijo, tú entra en tu cuarto, en tu secreto, cierra la puerta y cuando ores en secreto, tu Padre te recompensará en público. O sea, ahí también estaba hablando que la oración es una forma de adorar a Dios. Y lo tercero que dijo, cuando ayunes, no muestres a las personas que estás ayunando. Y volvió a decir lo mismo, lávate la cara, muéstrale a las personas que no estás en ayuno, no hagas así que estás, estoy ayunando, porque entonces no vas a ¿cómo se llama? A recibir recompensa. Entonces dijo, cuando ayunes, hazlo en secreto y recibirás.
quiere decir que esas tres formas, para que usted vea, yo puedo hablar 1000 cosas que es adorar a Dios, pero estoy dando 3, que de esas 3 formas tú adoras a Dios. Y fíjense lo que dice Romanos, cuando tú ayunas, fíjense lo que dice Romanos capítulo 12, el versículo que muchos de nosotros nos conocemos, dice, miren esto, dice, así que os ruego por la misericordia de Dios, que presentes tus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se dan cuenta que cuando tú ayunas, ofreces tu cuerpo como un sacrificio? Cuando tú adoras, ofreces tu cuerpo como un sacrificio a Dios. Cuando tú sirves, te sacrifica. Pero más que todo, la palabra en el ayuno es un sacrificio a Dios. Entonces quiere decir que ayunando también es una forma de adorar a Dios. Todo lo que está escrito en la palabra, cuando tú la honras, cuando tú la practicas y tú la haces, es una adoración a Dios. Eso es lo que tenemos, lo que yo quiero que nosotros podamos entender hoy. La pasión de dar, la entrega, el sacrificio, el ayuno, la oración, es la misma forma, es igual que cerrar tus ojos en la iglesia, ver y empezar a adorar a Dios y postrarte en tu presencia. Es lo mismo, pero de otra forma. Para Dios esto es igual. El secreto, la intimidad, para Él es adorar también. Cuando das, cuando oras, cuando ayunas, es una forma de dar. Pon tu mano en tu corazón y di conmigo, Señor, vengo delante de ti y no sabía que adorar, era servirte, era cumplir tu palabra, era una entrega, una pasión, como Abraham, que obedeció y dijo que iba a adorar a Dios. Así que yo hoy me vuelvo ese adorador para hacer tu voluntad aquí en la tierra, Señor. Un adorador es el que emana de su corazón amor hacia Dios, pasión hacia Dios, entrega hacia Dios. Un verdadero adorador adora a Dios de corazón. No es acción, es una actitud de corazón. Gracias, Señor. Ok, volvemos a Hechos, volvemos a la historia de la mujer samaritana, y aquí en la mujer samaritana, ok, entonces viene el verso 21, ya sabemos la parte que dice nuestros padres adoraron. El verso 21 dice, mujer, créeme que la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Jesús le está volviendo a decir que el lugar físico, lo que está preparado, el lugar físico no es una adoración a Dios. Jesús la está preparando para darle una gran revelación. Verso 22 dice, ustedes adoran lo que no saben. Imagínate tú, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y aquí hay una palabra clave que yo quiero que tú te grabes. Dice, vosotros adoran lo que no saben. ¿Por qué? Porque los samaritanos tenían una mezcla. Ellos se habían ligado con costumbres paganas, eran medio judíos. Los judíos no lo aceptaban como judíos porque se habían contaminado con ciertas prácticas de otros pueblos. Cuando el pueblo de Israel pecó y el Señor los envió a otras naciones, ellos se ligaron con las costumbres de otras naciones. Entonces Jesús en ese momento estaba, no sabían, no conocían, o sea, los samaritanos, Jesús les dijo, ustedes no saben, no conocen a Dios. Ellos no tenían una mezcla donde esa no era la verdadera adoración. Para poder hacer la voluntad de Dios, escúchenme, si no conocemos a Dios, no podemos adorarlo. Aparte de no conocer a Dios, o sea, no es conocer a Dios, yo decir solamente Dios es bueno, Dios no cambia, Dios me escucha. No, debes agradarlo, vivir en santidad. Tú debes conocer a Dios, debe haber una entrega en ti, una entrega total. Hay personas que dicen, por ejemplo, hay personas que dicen, yo adoro a mi abuela. Claro, es una expresión de las personas que no son cristianas, porque nosotros adoramos a Dios.
Yo adoro a mi abuela porque ella me cuida, ella me escucha, ella siempre está conmigo. ¿Por qué dicen yo adoro a mi abuela? Porque conocen a su abuela, conocen el corazón de su abuela, saben, han visto la manifestación de su abuela. Y por eso dicen, no, yo a mi abuela la adoro porque ellas así la describen. Bueno, lo mismo debe ser en nuestra vida. No como esta mujer samaritana. Jesús le decía, tú adoras lo que no sabes. Nosotros adoramos a Dios, pero tienes que conocer a Dios. Tienes que conocerlo, tienes que vivir en santidad. Recuerda que la adoración es un servicio, es una entrega, una pasión hacia Dios. Entonces, fíjense que esta mujer samaritana, ahora vamos a leer unos versículos antes, donde ella le decía a Jesús, no, ustedes adoran allá y nosotros adoramos aquí. Entonces, fíjense, ¿cómo tú te das cuenta que esta mujer samaritana no sabía lo que estaba haciendo? Míralo, el otro versículo. Jesús, cuando termina de hablar con ella, le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondióle la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Fíjense esto. En este momento, fíjense, Jesús le estaba diciendo que el que con la que estaba viviendo, con la persona que estaba viviendo, no era su marido. O sea, ella, no sé, salía con hombres. Era una mujer muy alegre en ese aspecto. Entonces, ¿pero qué sucedió? Ella, viviendo en esa condición, saliendo con hombres, y el que tenía no era su marido, saltaba por ahí. Entonces, con esa condición, viene más adelante, le dice a Jesús, nosotros adoramos aquí y ustedes adoran allá. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer que una persona, o sea, pueda adorar a Dios en esa condición? O sea, ¿cómo una persona puede decirle a Dios, yo adoro aquí un lugar físico, pero por atrás peco? Entonces, hay personas que dicen, por dar un ejemplo, hay personas que hoy en día tienen un lugar físico de adoración. La iglesia, la casa, van a la iglesia, adoran a Dios, en su casa ponen música y piensan que eso es una adoración. Entonces tienen un lugar donde ellos dicen, yo estoy adorando a Dios, pero no entienden el significado de la adoración. Entonces, tienen un lugar donde adoran a Dios, pero no son verdaderos adoradores, porque ellos sienten la presencia, cansan y adoran, pero la adoración no es un lugar físico. Entonces, en la iglesia adoran, como esta mujer samaritana va a un monte a adorar, pero cuando venía al pueblo salía con hombre. Entonces, lo mismo pasa, o sea, hay cristianos que en la iglesia van y adoran en su carro, en su casa, lo que sea, pero entonces en la casa maltratan, engañan, ven pornografía, tienen cosas malas, maltratan a la familia, están llenos de ira. Entonces, como la mujer samaritana, no, yo voy a la iglesia, ese es mi monte de adoración. Como la mujer samaritana, no, tu monte de adoración no es un lugar físico, es tu vida, es tu corazón. No es el lugar físico, es la actitud de tu corazón. Entonces, muchos nos hemos vuelto como esa mujer samaritana, que yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, sí, pero no es el lugar, es la actitud de tu corazón. Entonces, nosotros adoramos a Dios porque lo conocemos, porque vivimos para Él, vivimos en santidad, nos entregamos. Yo adoro a Dios porque Él es mi papá, Él es mi sustento, Él es mi salvador. Entonces, la única forma de entrega, de pasión, de sacrificio es cuando tú conoces a Dios. Y cuando conoces a Dios, eres un adorador de 24 horas, como me dijo el hermano que me dijo que tú eres un adorador. Eres un adorador de 24 horas. Donde vas, tú tratas de agradar a Dios. Ese es el verdadero adorador. Pon tu mano en tu corazón y repite conmigo. Di, Señor, perdóname, porque tenía lugares
tenía lugar montes de adoración. Y no es el lugar, es mi corazón. Señor, perdóname. Porque en la iglesia yo adoraba a Dios, pero en la calle, en mi casa, hacía otras cosas. Señor, perdóname. Perdóname. Y quiero ser un verdadero adorador. 24 horas de servirte y honrarte, Dios. Amén. Luego dice el verso 23, dice, entonces Jesús dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Ahí está a quien tenemos que adorar, a Dios, en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Fíjense, cuando dice que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios, fue después, luego del sacrificio de Cristo. Y dice que tenemos el Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu y en verdad? Aquí la palabra espíritu es nuestro espíritu. Porque en espíritu, cuando tú recibes a Cristo, cuando Cristo hizo el sacrificio de la cruz, Él permitió que el Espíritu Santo viviera contigo. Y ahora es una adoración de espíritu a espíritu, una conexión de espíritu a espíritu, donde el Espíritu Santo te va a ayudar a conectarte con Dios, donde tu espíritu se conecta con Dios y vas a hacer una conexión perfecta y lo vas a adorar en espíritu y en verdad. Ese milagro solamente lo consiguió Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ese beneficio lo tenemos nosotros. Luego dice el verso 24, Dios es espíritu en E mayúscula. O sea, y los que la adoran en espíritu en verdad, es necesario que lo adoren. Dios es espíritu, eso quiere decir que Dios es invisible, pero es real, pero Él vive en ti. Es real y vive en ti. Es invisible porque es espíritu. Tú no puedes poner un objeto para adorarlo o algo para adorarlo, una foto. No, tú tienes que adorarlo en espíritu, de aquí hacia afuera, para adorarlo. Pero porque Él quiere una comunión íntima. Entonces, y dice, es necesario que le adoren. Quiere decir que necesario no es una opción, es indispensable. Tú tienes que ser un adorador. Tenemos que ser un adorador. Todos nosotros debemos ser un adorador. Y fíjense lo que dice luego el verso 28. Cuando la mujer ve todo esto, dice, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Jesús. Ojo, esta mujer, por esta enseñanza de Cristo, por este toque de Jesús, se volvió una adoradora. Y escuche, y los verdaderos adoradores hacen algo también, no solamente servir, hacer. El verdadero adorador gana almas. Esta mujer se convirtió en una adoradora también porque ganó almas, ganaba almas, ganó todo ese pueblo, se lo trajo a Jesús. Adorar, servir a Dios también es ganar almas, es traer almas. Y fíjense luego lo que dice el verso 31, dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, maestro, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían a unos a otros, ¿será que alguien le trajo algo de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Ustedes acaso no dicen, falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús estaba hablando de cegar las almas que estaban listas, pero los obreros eran pocos, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y luego él describe que el que gana almas recibe recompensa. Entonces, mire, un verdadero adorador gana almas. Un verdadero adorador busca almas. Y fíjense lo que dice Romanos 10. Mira lo que dice aquí Romanos capítulo 10. Un verdadero adorador busca, salva las almas. ¿Usted sabe por qué? Porque esa es una forma, una de las mayores formas de adorar a Dios. Ganar las almas, lo hizo Cristo. Y fíjense lo que dice Romanos 10:13. Dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Ok, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero pregunto,
¿Acaso las personas invocan el nombre de Jesús? No. Y luego el verso 13 dice, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Imagínate usted. Entonces, aquí hay un principio que dice que si tú no vas, la persona no va a creer. Si tú no le hablas, la persona no va a entender. Si tú no oras, no se le van a abrir los ojos a las personas para creer. Entonces, mis amados hermanos, en resumen de toda esta bella enseñanza, Dios nos creó adoradores. Adorar no es solamente cantar, adorar es una actitud, una rendición, es rendir nuestro corazón. La palabra adorar es rendir culto a Dios, es inclinarse ante Dios. Entonces, cuando tú honras su palabra, cuando tú ganas almas, cuando tú sirves, cuando tú ayunas, cuando tú oras, cuando tú ayudas, estás rindiéndote a Dios, estás cumpliendo su palabra. Así que hoy te invito a que seas un verdadero adorador, un adorador de 24 horas, un adorador de entrega a Dios, de pasión por Dios. Así que te bendigo hoy y le pido al Espíritu Santo que toque tu vida hoy, que toque tu corazón hoy, que transforme tu vida, que todo lo que impida que tú te vuelvas en un adorador, toda esa ira, todo ese pecado, lo entregue como la mujer samaritana. Dice que dejó el cántaro, ella fue a buscar agua y del tiro dejó el cántaro y fue a predicarle a las personas. Que todo lo que está estorbando tu vida hoy, sea preocupación, temor, miedo, sea luto, sea lo que sea que hay en tu corazón hoy, yo le pido a Dios que Dios sane tu corazón y te vuelva un verdadero adorador. Dios te bendiga grande y poderosamente y nos vemos el próximo domingo. Pastora Abel, aquí tiene el micrófono. Disponga usted de las cámaras. Bueno, sí, de verdad que fíjate que Dios en la Biblia, Él explica como dos tipos la adoración, la adoración pública y la adoración privada. La adoración en el secreto, que tiene recompensa, y la adoración en público, donde todos van a congregarse, donde todos van a adorar a Dios juntos. Y en esa adoración juntos, la Biblia dice que Dios trae bendición de lo alto. Amén. Y la adoración privada te trae recompensas en público. Entonces, ¿qué es la adoración también? ¿Qué podemos agregar? Es la actitud de tu corazón. Estar conscientes de que Dios siempre está, de que no es que Dios desaparece cuando tú estás pensando algo malo, no, o sea, Dios está allí y está escuchando tu pensamiento y te está viendo. O que Dios desaparece cuando dejas de adorarlo. Exacto. Porque la adoración trae la presencia de Dios. Y Dios siempre está, cuando lo estás adorando, cuando no estás consciente de la presencia de Dios, ahí está, Él no se va. Entonces, si tú tienes esa conciencia de que Dios siempre está, tu vida toda entera, en todo lo que tú hagas, tiene que ser agradable a Él. Tú lo vas a agradar a Él en todo momento. Ok, bueno, en nuestros anuncios tenemos los días martes a las 9:30 de la noche, hora Venezuela. Esos temas están buenísimos. Por favor, conéctate con los pastores Sony, Jonathan Oradiquian. Y también los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestro servicio presencial en Chacao. Así que aprovecha, congrégate con nosotros si puedes. Y por aquí a las 2 de la tarde todos los domingos. Amén. Dios los bendiga. Chao. Dios los bendiga.